Explicaremos ahora la definición de tabla base y tabla extendida. Son dos conceptos muy sencillos y es importante entenderlos, ya que se usan mucho en el uso de la herramienta en general. Observemos el nodo Tables. Bajo este nodo podemos observar cuáles tablas físicas GeneXus ha determinado crear en la base de datos a partir de las estructuras de las transacciones que definimos. Si abrimos, por ejemplo, la tabla Category, vemos que la tabla física contiene exactamente los mismos atributos definidos en la estructura de la transacción Category. Sin embargo, si abrimos la composición de la tabla Attraction, vemos que contiene menos atributos que los referenciados en la transacción Attraction. Esto se debe a que en la transacción Attraction hay varias llaves foráneas, y por lo tanto, a través de las mismas, hay valores de atributos que se obtienen cuando se ejecuta la aplicación de aquellas tablas en las que se encuentran. Veamos también que bajo el nodo Tables figura una tabla de nombre Country City. Esta tabla física fue creada por GeneXus en la base de datos basándose en la definición del segundo nivel que hicimos en la transacción Country. Tal como habíamos visto, cuando definimos un nivel anidado a otro en una transacción, se crea una tabla de llave compuesta, que en este caso es la tabla Country City. Ahora bien, hemos observado un nodo Tables bajo el cual podemos visualizar las tablas físicas creadas en la base de datos y su composición. Veamos ahora que podemos crear un diagrama de tablas para visualizarlas en un esquema que muestra además de su composición cómo se relacionan entre ellas. Seleccionamos File, New, Object. Elegimos crear un objeto del tipo Diagram y dejamos el nombre ofrecido por defecto, Diagram1. Seleccionamos Create y arrastramos desde el nodo Tables todas las tablas hacia el diagrama. Ahora presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos Arrange Nodes, logrando que se distribuyan las tablas en el diagrama y se vean claramente las flechas que representan cómo se relacionan entre sí. Observando este diagrama de tablas, explicaremos a qué denominamos tabla base y tabla extendida en GeneXus. Llamamos tabla base a cualquier tabla de la base de datos en la cual estemos posicionados en determinado momento, por ejemplo, para desplegar sus datos o modificarlos. Podría ser esta, o esta, o cualquiera de las tablas del diagrama. Cuando ejecutamos una transacción de un nivel, la misma tiene una tabla base asociada, es decir, una tabla física en la cual se realizan las inserciones, modificaciones y eliminaciones que operamos, por ejemplo, a través de la pantalla de la transacción en forma interactiva. Cuando trabajamos con una transacción de más de un nivel, cada nivel tiene una tabla base asociada en la cual se realizan las inserciones, modificaciones y eliminaciones que procesamos a través de dicho nivel. También cuando definamos consultas, por ejemplo un listado, estaremos navegando cierta tabla base. La tabla base entonces es cualquier tabla física de la base de datos en la cual estemos posicionados trabajando en determinado momento. Veamos ahora el concepto de tabla extendida. Este concepto surge para simplificar la tarea de saber a cuáles tablas tenemos alcance cuando estamos posicionados en cierta tabla base. Intuitivamente ya hemos accedido a la tabla extendida de cierta tabla base. Por ejemplo, la transacción Attraction tiene por tabla base o tabla física asociada la tabla Attraction. Y como hemos visto anteriormente, como Category ID es un atributo llave foránea en la transacción Attraction, podemos referenciar al atributo Category Name. Category Name no pertenece a la tabla asociada a la transacción Attraction, pero podemos obtener su valor porque se encuentra en la tabla extendida. Generalizando, siempre a partir de una llave foránea, como lo son Category ID, Country ID y City ID en Attraction, podemos obtener los valores de sus atributos secundarios de las tablas en las cuales se encuentran. Y si en dichas tablas hay a su vez otra u otras llaves foráneas, la cadena sigue y se pueden obtener también sus datos relacionados. Ahora, una vez que entendimos intuitivamente el concepto, formalmente decimos que, dada cierta tabla cualquiera que consideremos tabla base en determinado momento, su tabla extendida es el conjunto de todos los atributos de la propia tabla base
más todos los atributos de las tablas con las que ella tenga una relación n-1, directa o indirecta. Si volvemos ahora a observar el diagrama de tablas que habíamos creado, veremos otra forma de determinar la tabla extendida de cierta tabla base. Si tomamos como tabla base Attraction, su tabla extendida comprende a la tabla Attraction misma, y si seguimos la flecha simple, vemos que Category también queda incluida. Por este otro lado, hay una flecha simple que indica que Country City también está incluida, y desde Country City hay una flecha simple de modo que Country también pertenece a la tabla extendida de la tabla base Attraction. Así, observando un diagrama de tablas, para obtener la tabla extendida de cierta tabla base, podemos partir de la misma y seguir las flechas que tienen punta doble desde la tabla base y punta simple en el otro extremo, y la tabla a la que lleguemos también será parte de su tabla extendida. Y así, todas las tablas a las cuales se puedan llegar siguiendo flechas simples formarán parte de la tabla extendida. En definitiva, estaremos navegando en el sentido de las relaciones n-1. Volviendo al diagrama, observemos que si Country City es la tabla base en la cual estamos posicionados en determinado momento, su tabla extendida comprende a ella misma, a la tabla Country y a ninguna más. Y dada la tabla base Country, vemos que su tabla extendida está comprendida por solamente ella misma, ya que no tiene ninguna flecha simple que podamos seguir.